Vamos a hablar de la obra realizada para el Banco de España, la rehabilitación del acceso principal de la sala de exposiciones de la colección. Se inauguró con la primera exposición, 2.328 reales de Bellón, Goya y el origen de la colección Banco de España, y la hemos elegido porque nos permite continuar reflexionando sobre tres aspectos que en la arquitectura nos interesan. Parte de nuestro hacer es un público hacer, ¿no? Y es también hacer público, conseguir cuanto más calidad del espacio público mejor, el espacio público entendido también dentro de los edificios, y en este caso se trataba de abrir un edificio tan cerrado como puede ser el Banco de España de nuevo al público, ¿no? Permitir su acceso. Lo segundo sería, además, proyectar en el justo detalle, ¿no? Que nos gusta entender como ajustar el detalle, ¿no? Al grado de intervención que de verdad este ejercicio, este proyecto necesita. Puede ser muy grande y a la vez casi invisible o casi imperceptible, pero detrás de varias capas está ahí. Y la tercera sería que toda obra de arquitectura es una colección de tiempos, eso lo sabemos, pero cuanto más la obra es testigo de su tiempo, más atesora, más reusable es, más ampliable, más adaptable, y en realidad se trata de encontrar y trabajar dentro del ciclo que cada obra tiene. El proyecto se sitúa en Cibeles, en el Chafán, que funcionaba como acceso diseñado por los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sáenz de la Lastra. Tras años de cierre y de usos secundarios, idearon que se recuperara su carácter público, ¿no? Como esta sala de exposiciones. El encargo nace en 2018 por parte de la Conservaduría del Banco de España, y nos proponen acondicionar el espacio del Chaflán para alojar no solamente parte de la colección, sino también una itinerancia de exposiciones temporales, y en el 21 se inaugura con esa citada exposición. La colección del banco lo iguala como a otras instituciones artísticas institucionales laicas europeas del momento, ¿no? Y eso es lo que ahora se va sacando al público, pero la colección es realmente de arte contemporáneo, es realmente interesante. La obra del propio Eduardo Adaro, ahora vamos a mostrar la nueva exposición que habla de esa arquitectura, ¿no? Esa nueva exposición ha sido comisariada por Esperanza Guillén y por la conservadora de la colección, Yolanda Romero, quien fue de donde nace también la firme idea de mostrar al público la nueva sala, con poco a poco ir sacando la colección. Entonces se trata como abrir un proyecto cofre, ¿no? Necesitaba el distanciamiento suficiente como para poder ver el edificio en sí mismo y todo lo que poco a poco iba atesorando, ¿no? Este edificio, que tiene una singular traza tipológica, que se proyectó como un edificio industrial y a la vez un edificio necesariamente eficaz en la gestión y además con un gran valor representativo, empieza a resultar disfuncional, ¿no? El lema del concurso en 1882 era Labor, Creditum et Arts, ¿no? Y no es en vano ese lema que ahora sigue intentando, bueno, desvelarse, saber qué es lo que realmente estaba detrás de todo ello. Nosotros entendemos que en realidad la propuesta que guía el proyecto es algo tan sencillo, tan funcional como intentar alejar sucesivamente a los visitantes del bullicio exterior de la glorieta de Cibeles y retener en un momento una atmósfera que la gente pueda disfrutar como público. Sabemos que Cibeles no es un espacio como se ve que acudía la gente en carro, en tranvía o con mulas, ¿no? Sino que en realidad es un ajetreado cruce de múltiples confluencias de transportes, de paseantes, de loteros, de turistas, bueno, es un espacio entonces el que debe construirse o el que debe reconstruirse como un filtro entre también ese ajetreo del ruido de Cibeles y el sosiego que necesita pensar y poder bueno, visitar la colección. Conscientes de ser pues parte de un ciclo de tiempos, de intervenciones, te gusta mostrar esta imagen de un billete de 50 pesetas donde hay tres musas, ¿no? Las artes, yo diría arquitectas en realidad, que sostienen un plano, un compás, un martillo, un cincel, mirando el futuro de una propuesta seguro aún en curso. A nosotros nos parecía entonces que cuando nos encontramos realmente el interior de esta sala, dentro de un edificio declarado bien de interés cultural, nuestro proyecto intenta recuperar estos espacios y adaptar lo que fue un acceso y luego una sala de trabajo como una sala de exposiciones. Este espacio había sido reestructurado ya en los 90 y
es necesario recuperar todo lo que su cotidianidad le había impuesto, ¿no? Que es la eficiencia de toda una institución. Pensábamos que teníamos que trabajar de forma temporal, de forma reversible, ajustando revestimientos, suelos, muros, portantes, en fin, toda una infraestructura vinculada precisamente a las estrictas condiciones de conservación que nos pide cualquier galería. Mientras nosotros intentábamos precisamente alejarnos del mundanal ruido del ajetreo de decibeles, también observamos como el espacio había sido objeto de numerosas variaciones y conjeturas, en este caso, para meter un acceso dentro del chaflán, eliminando las exedras que inicialmente se habían diseñado. Incluso en esta propuesta, ya digo, se abría naturalmente para pasar, ¿no?, directamente a las salas y a las escaleras de acceso. Los accesos precisamente eran, bueno, pues han sido objeto de sucesivos cambios. Han tenido que ir hacia, bueno, pues otros usos mucho más prosaicos, como entrada y salida de material y de carga y descarga, pero también esta manera de entender el edificio como un lugar cada vez más público, ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos gustaba enmarcarnos, ¿no? Pero claro, el recorrido por los planos y las fotografías que habían sido recientemente digitalizados y publicados, también el catálogo de la colección de arte ha nacido también en estos últimos años, mostraban pieza a pieza, como el plano de cantería del reloj de Cibeles, ¿no?, detalladamente también ya cómo debíamos o teníamos que trabajar. La precisión, el justo detalle, el valor nos guiarían también como numerosas decisiones que, a pesar de ser ajustada en su dimensión, esta obra alcanzaba siempre, por poco que se aportara, una monumentalidad impresionante. Nos hacía reflexionar sobre la idea de valor que va ligada al tiempo, ¿no? Y ponderar los valores espaciales junto con los más superficiales, los más efímeros, ¿no? Y eso, en ese sentido, nos gustaba pensar en lo que avanzaba antes, ¿no? La justa medida o el ajustar el detalle, casi como los registradores, ¿no?, de los relojeros y los revitalizadores de los espacios podrían llegar a conseguir. Desvelar también, pues, parte de la información que se ha ido documentando, ¿no?, en un trabajo de investigación por parte de todo el equipo, como las numerosas empresas que habían trabajado entonces, porque aparecen, pues, todos los sistemas más innovadores del cambio de siglo pasado, de toda Europa, pues integrados, ¿no?, en ascensores, sistemas de saneamiento, iluminación, telefonía, pero también vinculado a trabajos manuales, arts and crafts, vidrieras, yeserías, insisto, carterías. Todo esto, bueno, ha sido recopilado por este equipo de investigadores y puesto a nuestra disposición, con lo cual también se va a mostrar de esta forma en el vestíbulo de acceso, ¿no? Por resumir, en la sala se habían realizado, pues, estos dos tipos de transformaciones, ¿no? Primero, una eliminación de las exedras, una incorporación de los pasos en las esclusas y, finalmente, un despojo de cada una de las piezas. Pero también bueno, estaban obsoletos, pero había toda una amalgama de sistemas de climatización y de acondicionamiento, de depuración del aire y de, bueno, calefacción y ventilación, que hacía necesario adaptarlo a las condiciones en las que, bueno, pues la colección exigía, ¿no? Estudiamos distintas versiones de trabajo de ajustar la colección al espacio en el que estábamos, ¿no? Versatilidad en el espacio, como siempre se demanda en un espacio expositivo, intentar mantener las trazas iniciales del proyecto de Adaro, realizar además, pues, estudios de todas las superficies, colores y demás, como hace Piet Udolf, ¿no?, con lo que se va encontrando o con lo que va proyectando también en los jardines, pues casi desvelando también o buscando cuáles serían como las tramas, los colores o las distintas superficies que le darían, bueno, pues, a una determinada atmósfera al lugar y al espectador, como preparación, como decimos, poco a poco para la visita de la colección, ¿no? Y en esto, bueno, se hicieron numerosas pruebas, pero quizá mirar atrás siempre nos ha dado las claves, ¿no? Y conocer las fotos de Loren, el estudio que, fotografiando todo Madrid en ese cambio de siglo, a finales del XIX, entendimos que este ejercicio de tinglado era como parte esencial del proyecto, ¿no? Lo que había sido entonces un andamiaje del propio lugar, del arranque del propio edificio, a nosotros nos podría servir también para poder trabajar con un sistema constructivo en seco, con muros de madera autoportante, que contribuye pues a la optimización de como todos los esfuerzos que se están haciendo dentro, intentar, bueno, pues atar de una forma
clara la espacialidad de la sala, ¿no? Manteniendo las 4 o 5 espacialidades que el propio lugar estaba demandando. Se trata de reducir, ajustar y minimizar o incluso volver a engranar. No siempre este tipo de tareas arquitectónicas son fáciles de reconocer o de volver a ver en un edificio o una pieza de un edificio, como nos pasaba a nosotros, dentro, ¿no? Entonces, como el justo momento de la pedalada del engranaje era como el lugar donde nosotros nos sentíamos cómodos, ¿no? Y en ese sentido, acercar al público pues toda la arquitectura en la que estábamos, ¿no? Son detalles de estos sistemas de muros bueno, que además de una escala importante tenían que estar sin cimentación sobre los suelos que pues eran de un mármol protegido con las medidas de seguridad indicadas, o reusar, o sea, desmadejar los usos que habían estado pues ya conviviendo casi en las traseras del propio espacio donde estábamos trabajando, e ir como mutando la lógica de lo construido, ¿no? Y que también es parte del oficio cotidiano del arquitecto. O sea, se trata de restaurar, reusar lo esencial de un conjunto de detalles constructivos diseñados para continuar casi siendo invisibles, ¿no? Estos se fueron como acopiando dentro de nuestros planos y pues, empezamos a diseñar piezas que bueno, iban a ser soporte de los elementos de la colección. Y a nosotros nos parecía también fundamental poder trabajar en ello. Bueno, algunos de los dibujos que luego se produjeron para también acompasar la escala del dibujo y de las proyecciones con las que se habían digitalizado todos estos espacios, y que nos gustaba pues seguir viendo representadas así dentro de la disposición, ¿no? La sala ha ido adquiriendo también distintos contenidos, ¿no? Y distintos continentes, pero siempre han encontrado un lugar común que ahora es público, constante la reunión de numerosísimas familias de trabajadores dentro del propio edificio y fuera, ¿no? Y nosotros técnicos como parte de ello, ¿no? Pero claro, las dificultades propias de la escala de este gran edificio industrial, que es el Palacio del Dinero, así de claro. Nosotros estamos dedicados a la zona representativa y monumental, donde quizá la zona industrial no cabía, ¿no? Y poner de manifiesto con este trabajo las múltiples capas que quedan sedimentadas por la superposición de usos, desde acceso a sala de celebraciones, de exposiciones, donde entonces, bueno, la demanda ahora de aislamientos, de equilibrio técnico y acústico va de alguna forma acumulando también pues todas los esfuerzos realizados. Los sistemas ideados ya en el 92 de clima, ¿no? A través de las acanaladuras, de las pilastras y la estanqueidad necesaria también en otros puntos por las distintas cosas, son parte de nuestro trabajo, que en realidad tienen que estar en su justa medida, no tiene más que eso, ¿no? Y que casi pasar a ser invisibles, ¿no? Aquí los muros de madera casi traídos del 19, bueno, en realidad pues son, sí, maderas, estuvimos mucho, bueno, muy atentos a su estabilidad, a su procedencia y a conseguir que su trazabilidad fuera también reconocible en todo el proyecto, como hacemos siempre. Y bueno, lo que comentábamos, el trabajo con el detalle y el material, de tal forma que cada material demanda un determinado trabajo de restauración, un ajuste, un recentramiento en el tiempo que le toca vivir, ¿no? Y también y transformar esos materiales que aparecen nobles, como también demandan bueno, las funciones que se desarrollan en ello, ¿no? Conseguir que una exposición, o sea, una superficie expositiva a escala de sala, que tenían este tipo digamos, de visuales, de trayectorias, de conseguir profundidades donde quizás no se habían conseguido antes, bueno, pues bueno, se pudieran desvelar en el paseo, ¿no? La intención no solamente iba buscando ese ajusta medida, ¿no? De las escalas de las alturas, sino también, bueno, pues no dejar atrás las trazas de la propia obra, ¿no? En ese caso, nosotros esta pieza para trazas y trazos nos parecía, pues eso, una pequeña obra bueno, de sumo interés por ello, ¿no? Se trataba también de hacer público a través de los soportes, de los más exiguos, bueno, pues las distintas documentaciones de la colección, que quizás sean también algo más delicadas, ¿no? Pero también, bueno, pues hemos hecho cosas más divertidas, como el Banco de España, que es como una reiteración que nos interesa, o la propia bueno, las de vitrinas y donde se están mostrando, ¿no? Nos gusta entonces siempre contar los espacios así, ¿no? En salas en las que el proceso
bueno, muestran, ¿no?, juntas y costuras desmontables también, ¿no? Y bueno, que luego dejan de ser evidentes y no simplemente se nos muestran de esta otra manera, ¿no? O conseguir superficies en esta escala que luego, bueno, pues aparecen durante las fases de trabajo así y que finalmente, bueno, el público recibe de esta otra forma. Cada pequeño detalle, como decimos, sobre todo los esenciales han desaparecido, ¿no? Están más allá. Ahora estamos trabajando precisamente en la exposición de la documentación que obra en el banco para, bueno, documentar y desvelar también cómo fueron esos procesos de trabajo de la propia institución, ¿no? Con la arquitectura. Y nos parece de interés, como ya Cándida Hofer representó en el 2000 prácticamente como sala de acopio y de acumulación de obras de arte, bueno, cómo nosotros podríamos llegar a recuperarlo, ¿no? Inauguramos la sala con la colección y sobre todo con los retratos que Goya hizo de esos gobernadores como primeros encargos que hizo una institución, como digo, laica y comenzó, ¿no?, esa colección. Nos gusta contar quizás que los temas de los que hemos estado hablando también hablan de esta dualidad, ¿no?, en la que en 1786 Goya representa el albañil borracho, ¿no?, a la izquierda, con una pintura para tapices, como reflejando la vida cotidiana, ¿no? Se instalaría en lo que se llamaba la sala de conversación, el comedor del Palacio del Pardo en Madrid, pero el boceto en realidad inicialmente presenta a unos colegas, ¿no?, sosteniendo pues con una semblante amable un desdichado cómplice, digamos, alguien que ha estado trabajando con ellos, pero que años más tarde finalmente se representa como el albañil herido, por todos conocidos, y que en la pintura sustituye ese semblante risueño de los protagonistas por una cierta preocupación y un cierto, bueno, necesidad de sostener al herido, ¿no? Nosotros, este cambio de tema de los dos cartones de Goya, nos gusta pensarlo como, digamos, indecoroso en la primera escena de mostrar y que ahora en realidad se quiere comentar o dignificar o dramatizar quizás la otra situación, pero también nos gusta leerlo como, bueno, pues un registro histórico que denuncia un cambio en una coyuntura determinada social, laboral y cultural de la profesión, ¿no? Y esto que representa hoy en ese momento, nosotros también entendemos que, bueno, da lugar casi siempre a responderlo a través de esas preguntas que nos trazamos en los proyectos, ¿no? ¿En qué momento es posible, ¿no?, entender ciertos cambios en ciertas coyunturas públicas? ¿En qué momento o cómo poder, bueno, pues trascender quizás el uso del detalle del material, de la construcción, de la arquitectura desde su justa medida, ¿no? Y siempre entenderlo, bueno, pues como una propia colección del tiempo, ¿no? Ya que digamos, el continuo de nuestras escenas cotidianas nos permiten también reflexionar por escala gigante que sea el edificio y pequeña la intervención, bueno, pues siempre una oportunidad para reflexionar sobre estos aspectos.